el teatro que a mí me gustaría haber visto no es un teatro que me diga qué hacer, pero es un teatro que me divierta, en el cual yo vea que lo que está pasando allí enfrente de mí es algo que está pasando ahora en mi vida y yo pueda ver que otros están viviendo lo que yo estoy viviendo, ¿no? Un teatro en el cual yo me pueda, con el cual yo me pueda identificar y, y decir, ah, no estoy solo, ¿no? Esta etapa como súper conflictiva en la que estamos encontrando nuestra identidad, en la que estamos haciendo un duelo por nuestra infancia, por todas las experiencias pasadas que tuvimos con nuestros padres también, ¿no? Bueno, se dice que la adolescencia tiene tres duelos principales: el cuerpo, los padres y la infancia misma. Entonces, justamente en esta transición tan compleja, donde hay mucho caos emocional, donde hay mucha incomprensión propia, ¿no? De no entender qué nos está pasando, porque si antes éramos de una manera, ahora queremos ser de otra, etcétera. Eh, Creo que el arte es un lugar increíble donde expresar, donde entender y donde ordenar y transformar. Pero cuando justo íbamos con jóvenes, era donde teníamos mucha más retroalimentación, ¿no? Con los niños no funcionaba tanto, pero con los jóvenes había, había un diálogo escénico. Como actor eh, esperas que siempre el espectador dialogue contigo, y sí pasaba mucho con los adolescentes. En la vida en la que tenemos muchos recuerdos muy importantes, que es nuestra infancia, ¿no? De los 0 a los que será igual y 3, a los 5 años, punto, igual y 4 o 5 años, que ya estamos como desarrollando mucho mejor el lenguaje, en el que todas las experiencias que vivimos se quedan en lo corporal, ¿no? Se quedan en esta memoria emocional que tenemos todos, que se impregna en nuestro cuerpo, en nuestras sensaciones, en imágenes, en todo lo que pueda ser como de los sentidos, ¿no? Y por eso, después de la vida nos cuesta mucho encontrarle palabras sobre todo a esas experiencias primarias o a referencias a esas experiencias primarias que tenemos, y que justamente el arte es un hermoso medio para poder encontrarlas. Sí, a mí lo que me gustó es que lograron captar como la esencia de la historia muy, muy bien. Siento que como que desde los vestuarios hasta las locaciones, como en donde sucedía, sí se veía como muy, muy, muy real, muy, pues sí, muy, muy Macbeth, la verdad. Mi nombre es Macbeth. Me encantó la obra, o sea, nunca había escuchado la historia de Macbeth, me encantó, justo la estaba viendo y estaba un amigo conmigo, entonces la estamos viendo juntos y me empezó a platicar de la obra. Yo la verdad creo que está súper bien, o sea, bueno, para nuestra edad, para nuestro rango de edad está súper bien, y hasta creo que se podría para más jóvenes, o sea, creo que se podría desde, no sé, 15, 14 años para arriba. Es un público muy transparente que agradezco mucho haberme vivido como actor y tener que compartir a los jóvenes para yo mismo romper esos mitos conmigo, ¿no? En realidad, pues los jóvenes, si están disfrutándolo, no te van a mentir y te van a dar más material para seguir trabajando, y lo chido del clown es que uno puede seguir construyendo con el público y llevarlo hasta sus últimas consecuencias si el diálogo es como un juego de tenis, ¿no? Y yo creo que escénicamente o como público los jóvenes saben jugar al tenis. Si algo yo reconozco y admiro de las juventudes es que son la punta de lanza, ¿no? Yo siento que de pronto son los incomprendidos, los que están en la etapa rebelde, pero realmente sus inquietudes son, pues sí, son la vanguardia, son los que ya están 2, 3 pasos más adelante que tú. Entonces, de pronto yo siento también que como teatreros nos quedamos desfasados de los adolescentes y hay que estar al día con ellos. Y sí se necesita escucharles. Creo que también algo que identifica mucho el teatro que hace Patáfora es el espíritu joven que tenemos, que ya, bueno, ya también tan jóvenes no somos, pero nada que no pueda arreglar el Botox, definitivamente. Y eso, el sentirnos identificados, y creo que también con un poco un sentido de deuda. Creo que eso es importante mencionar, un sentido de deuda con
con nuestros jóvenes, con nuestros yo de hace 10, 15 años. Creo que como seres humanos damos muy por sentada la juventud, ¿no? O sea, creemos que tienen procesos de pensamientos mucho menos procesados que podría tener un adulto. Yo creo que no, que en realidad los jóvenes, sus cerebros van a 78,000 cuadros por minuto, ¿no? Y creo que uno tiene que alcanzarlos. Pero lo que sí te van a decir es, ¿me moviste o no me moviste?, ¿no? A mí me hiciste sentir algo o no me hiciste sentir algo, ¿no? Y la verdad es que el teatro, estos acercamientos con Patáfora, incluso antes, lo que me ayudaron fue a hacer una conciliación con mi propia juventud, ¿no? A revivir y volver a encontrar hermandad con gente que le llevo 20 años, ¿no? Al principio pude ver cómo me gustó mucho cómo se sentía justo lo que vimos hoy. La atmósfera se veía muy definida y que todos estaban en el mismo como mindset. Y la disfruté mucho porque, también me pareció muy interesante las propuestas de vestuario, la representación de como el rey con el sombrero. Como yo rey también luego lo asocio con corona y así. Y, todos estaban como muy en situación, se veía que tenían imágenes. Aunque sí es importante que encuentren cierta cercanía a su mundo, creo que también es muy importante que puedan abrirse a otros mundos que existieron en otros momentos, ¿no? O sea, el entender cómo eran las cosas antes, y eso, sobre todo, como saber que el arte es como demasiado universal, que las emociones humanas son muy, muy universales también. Sí, me gustó muchísimo. Algo que me gustó mucho fueron los momentos en donde rompían la cuarta pared. ¿Entendieron? No importa. Los gestos que muchos de los personajes hacían me gustaron bastante. Igual noté mucho en tu corporalidad cómo cambiaste de la bruja al guardia y la voz también. Yo creo que siempre el teatro se genera cuando se unen muchas voluntades y muchos intereses en común, personales, artísticos, cuando las circunstancias de vida se ponen también ahí en el momento preciso para que el teatro suceda. Patáfora Teatro es una compañía de teatro independiente enfocada en teatro para jóvenes audiencias, específicamente en adolescentes. Yo creo que pues, es un origen muy en la casualidad, yo creo, o sea, empieza con, y ya hemos hablado mucho de esto, de el proyecto del carro de comedias del 2018 de Teatro UNAM. Y ya lo que fue perfilando el colectivo fue cuando empezamos a tener funciones en escuelas, cuando empezamos a acercarnos a los adolescentes. Sentíamos que había una conexión más allá de la obra en sí misma. La obra conectaba con mucha gente, pero en el público adolescente generaba un interés que iba más allá de la propia obra y que tenía que ver más con, pues un poco con cómo se hace el teatro, con cómo se genera todo eso que ellos vieron. Y de ahí surgió la idea de hacer una compañía para los jóvenes, porque nos gustó mucho la experiencia en cómo convivíamos con ellos y la respuesta a la que teníamos. Llegué a Patáfora en el año 2018. En el proyecto del carro de comedias necesitabas alguien que te supliera y yo entré al quite, al torito. Pues yo era novia de Jerry. Bueno, básicamente, ¿no? Aaron Somora es mi pareja, lo viene siendo ya hace muchos años, y yo iba a ver el carro de comedias cuando podía, los domingos en la mañana, y lo llevaba, a veces los llevaba a las giras, y entonces, bueno, no yo los llevaba a las giras, los llevaba al aeropuerto y los recogía, y entonces de a poco nos fuimos haciendo amigos todos, además de Aaron, y empecé a compartir reuniones con ellos. Y después acabó el proceso en el que ellos tenían en el carro de comedias y afortunadamente coincidió que estaba en la junta, que estaban hablando que se iba a hacer
un proyecto, un Shakespeare, que qué iba a ser, que si iba a ser clown, que si iba a ser corporal, ¿no? Que qué tipo de... que qué seguía después de Jerry, ¿no? Y entonces yo tengo una especialidad de meter mi cuchara siempre, ¿no? Y ellos siempre me escuchaban, ¿no? O sea, a la fecha me escuchan mucho y yo les decía, como que nos involucramos en esa plática y ellos me dijeron, pues tú vas a hacer obviamente el vestuario, ¿no? Y yo dije, porque yo soy vestuarista. A mí me invitó Estefan Izquierdo porque necesitaban un asistente entre de dirección y de producción para llevar Macbeth al Festival de Teatro de Calle de Zacatecas. En realidad me citaron todo el colectivo, todo el grupo, me citaron a una reunión y me hicieron la propuesta. Antes habíamos charlado de manera informal sobre trabajar juntos a raíz de que yo había dirigido el carro de comedias que seguía al que ellos hicieron. Pues primero queríamos una obra clásica, ¿no? Que nos permitiera llegar a los jóvenes, porque creo que es importante mostrarle los clásicos a los jóvenes para que vean el gran trabajo teatral de siglos atrás, ¿no? O sea, cómo viene una tradición teatral. Y pensamos en Macbeth, pero queríamos darle la vuelta. La adaptación fue divertida, porque además la hicimos de inglés a español, y de español era encontrar las pausas o los momentos en los que podría entrar un gag corporal o que la misma escena era graciosa y entonces potenciar lo divertido que a veces es las situaciones del día a día. No sé cómo es hacer Shakespeare en clown, o sea, no sé cómo explicártelo, pero sé que funciona. Obviamente a toda gente de teatro le interesa Shakespeare, es un lugar común, pero en mi caso el interés profundo y la necesidad de conocerlo bien, de leerlo en inglés, he leído todo Shakespeare en inglés, fue a partir del clown, de descubrir en la investigación sobre el clown que un hito muy importante en la historia del clown es justamente el teatro isabelino y específicamente el teatro de Shakespeare. Descubrir desde un contexto legal de la época de la reina Isabel que estaba reglamentado los grupos de teatro y exigían de las compañías profesionales, para ser consideradas profesionales y poder cobrar la entrada, la ley les obligaba a tener por lo menos un clown en su elenco. Una de las cosas que más me llamó la atención y que más me gustaron fueron como los toques de comedia que habían en ciertos personajes. Bueno, creo que en casi todos, o en todos. Me hizo reír muchísimo. Los personajes se veían pues modernos, se veían cómicos. Creo que cada uno tenía como una personalidad muy llamativa. Y eso hizo que como que, no sé, por ejemplo, para mí me quedara con un recuerdo muy padre, con un buen sabor de boca y como la pasé muy bien. ¿Esas cosas ocurrieron tal como lo vimos? ¿O algo nos hizo daño? Yo ya tenía un estudio previo, un análisis previo de las obras de Shakespeare en la búsqueda de cuáles eran los roles en cada obra que interpretaban los clowns y cómo eso modificaba la idea contemporánea que tenemos de Shakespeare, una idea muy densa, muy seria, muy solemne. Creo que ahí Chucho nos pavimentó el camino, porque realmente tiene tan clara la técnica, tiene tan clara la obra, tan claro lo que quiere en cuestión de situación, que fue muy accesible entrar a ese universo, ¿no? A partir meramente de la técnica.
Ya después vino pues meterle contenido, ¿no? Pero en sí la pura técnica clown, que Chucho la tiene prístina y es ya como, tiene toda una expertise en resolver situaciones a partir de meramente gestos, reglas de tres, cosas muy técnicas. Eso nos ayudó para que todo empezara a ocurrir y a fluir. Pienso que es difícil de principio ver lo divertido, sobre todo esta obra, ¿no? Que es el dramón. Pero al final las situaciones eran muy chistosas. O sea, una mujer, cuando alguien está apasionado con un tema y hace todo para conseguirlo, de pronto hace cosas que dices, está fuera de la realidad, ¿no? Y eso es chistoso. Y lo que decíamos, Macbeth no es una comedia, es una tragedia, pero la forma en que la abordamos es el clown. Entonces, Shakespeare en clown me pareció muy pertinente y para los alumnos también era pertinente porque... exacto. Sí, a mí en el clown me gusta el humor que no debilita la anécdota ni el carácter de los personajes, sino que proviene de ahí. Entonces, ¿quién fue la bestia que me propuso este proyecto? Es decir, en muchas obras he visto, por ejemplo, en muchas obras adaptadas a clown, he visto cómo de manera medio forzada se le meten gags a ciertas situaciones, pero gags que no tienen que ver con el carácter, que no tienen que ver con la situación. La comedia que se queda en la memoria del público, no por decir esta es buena y esta es mala, sino la que se queda en la memoria y en el corazón del público, la que no es pasajera, siempre tiene un trasfondo, como trasfondo el infortunio. La técnica clown exige muchísima corporalidad, muchísimo trazo escénico, por lo cual no siempre estás escuchando el texto, ¿no? O sea, no siempre estás no escuchando, no siempre estás armando solo el texto, sino estás armando toda una partitura corporal que te lleva a hacer un gag, y el gag no viene solo de la palabra, sino viene del cuerpo. Es una palabra compleja, clown, para mí, porque siento que todavía yo no he llegado a vislumbrar la esencia de lo que es el clown, porque he tenido experiencias, grandes experiencias con Jesús Díaz, y más bien las herramientas que me dio, que son muy sencillas, o que son ingredientes que se pueden complejizar tanto como uno quiera, pero que me quedo mucho con el contraste, lo disruptivo humorísticamente que puede ser hacer un contraste, y bien hecho puede ser muy cómico. Los cambios de peso y de actitud, y cómo la fisicalidad de una reacción es muy informativa, digamos. O sea, también me conecté con zonas mías que aprendí a abrazar y sentir que incluso son útiles para la escena, ¿no? Pues algo que me decían los maestros. Un maestro me decía manitas de estómago porque destrozaba todas las cosas de utilería. Si lo tenía en mis manos se iba a romper. Y los tropezones que me doy en la vida cotidiana, y aprenderlos a aprovechar, así de, ¿sabes qué? Sí me tropecé y te reíste, ¿no? Y da igual, o sea, pues... El error no es el error. El error funciona muchas veces, el accidente feliz, ¿no? Del Bob Ross. Y ahora el trabajo actoral no es un trabajo en solitario. Por supuesto hay una parte que es en solitario, pues por eso uno se tiene que encerrar y leer y leer y leer y llegar a unas conclusiones. Pero tiene que estar, como todo plan, dispuesto a la flexibilidad de lo que el otro está ofreciendo. Tocan en la entrada sur. Retirémonos a nuestra recámara. Un poco de agua limpiará este acto, sí.
Mira, qué fácil. Ahora tú. Pues bien, me gustó. Es como algo que no me esperaba ver, ¿sabes? O sea, cuando me dicen Shakespeare, me imagino flojera. Entonces, como, me cuesta. Pero Tiene no. la historia de la humanidad. ¿Mandé? ¿Por qué tiene la historia de la humanidad? O sea, sí, pero la manera en la que habla es como, ya, ¿sabes? O sea, como que no me atrapa. Pero hay como que usaron, no sé, como que cambiaron palabritas y pusieron ahí un poco de chistes que me gustaron. Escama de dragón, diente de lobo, momia de bruja, pelos kyo. Luego las tomas están muy bien hechas, o sea, no está como hecha en una sola toma, entonces como cambia de tomas, es pues, más divertido, por así decirlo, ¿sabes? Creo que principalmente les llama la atención la estética. Creo que nuestro Macbeth es estéticamente muy atractivo para sus ojos, ¿no? O sea, lo que logramos conseguir visualmente, tanto en diseño de vestuario, diseño de encuadre, diseño de escena, les llama mucho la atención. Romper la cuarta pared y hablar directamente con ellos, aunque estén viendo una pantalla. No sé qué impresión genera, pero sí genera asombro de lo que están viendo. Lo que están viendo no es a lo que están acostumbrados. Y mucho eso han comentado en los chats, como, esto no es lo que normalmente nos presentan a nosotros en las escuelas. Este sí es teatro. Este es teatro que se ve que se esforzaron, ¿no? La pregunta que siempre nos hacen es, ¿cuánto tiempo se tardaron en hacer esto para nosotros? Pienso que fue uno más de muchos shocks que la pandemia nos provocó. Era una situación absolutamente desconocida. Quizás ha habido en otros momentos de la historia de la humanidad, como guerras, otras epidemias, invasiones, periodos de gran pobreza, donde quizás el teatro también ha tenido que adaptarse, ¿no? Ha tenido que sufrir transformaciones o ajustes, pero creo que era la primera vez en la historia, por lo menos para nosotros lo era, y lo estábamos haciendo, lo estábamos viviendo, la primera vez que eso ocurría con el contexto de la virtualidad, de la posibilidad de transmitir cosas. O sea, habíamos visto ese Macbeth que la verdad, cuando llegamos a Zacatecas yo estaba maravillado de lo que logramos montar en 2 meses, porque el montaje de Macbeth fue menos de 2 meses, ¿no? Y lo que habíamos conseguido escénicamente a mí me tenía fascinado. Y ahora era, ¿cómo hacemos para que no pierda encanto? ¿Cómo hacemos para que la cámara dé una probada del sabor que tenía Macbeth, ¿no? Para mí lo difícil fue no intentar hacer cine, ¿no? Como ser fieles a nuestra opción de hacer teatro virtual y generar los gags físicos pertinentes que se pudieran ver en la cámara, ¿no? O sea, para mí fue difícil generar gags grandes porque en cámara todo se ve, pero ser fiel a nuestra propuesta creo que fue lo difícil porque estábamos en otro lenguaje, pero creo que es importante ser fiel a lo que queríamos proponer y no intentar hacer lo que no éramos, ¿no? Como ser cineastas. No, somos actores de teatro generando un proyecto virtual de teatro con un lenguaje corporal, vocal, visual, teatral. Entonces, no tratar de hacer cine. Te digo que no se me hizo tediosa. Y aparte, o sea, a pesar de que lo hicieron en un formato como de película, sí actuaron en un como formato de obra, ¿sabes? O sea, ajá. Y pues eso estuvo padre, o sea, me sentí más cerca del teatro que no voy desde hace como 1 año y medio. Ante estas preguntas nos llegó esta noticia, nos tocó esta necesidad de adaptar cuando ya todos nos estábamos haciendo las preguntas. Y yo creo que
como bien dijiste, lo que pasa es que no se trataba de hacer teatro grabado, pero tampoco era cine. Se inventó una solución. No nosotros la inventamos, en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo se inventaron soluciones que más que resolver cómo transmito el teatro, con espíritu creativo, se empezó a hacer un laboratorio de qué cosas pueden contarnos historias aprovechando estos medios. El gran trabajo de hacer la versión digital fue aceptar, para mí al menos, que iba a ser audiovisual. Sinceramente tenía cierta renuencia y como todavía cierta esperanza de que las cosas ocurrieran como estaban planeadas. Y al momento de aceptar esto no va a ser así, y aceptarlo realmente, no pelearme con la idea de tengo que hacer algo que no tenía en mente, al momento de aceptarlo, todo fue muchísimo más claro y muchísimo más sencillo y todo empezó a acomodarse de la manera que tenía que ser. Evidentemente el final es otra cosa, pero mucho de lo que tratamos de hacer fue rescatar el goce de las microacciones que fueron una generación entre el equipo creativo actoral y el equipo de dirección, ¿no? Ahí donde en el teatro predomina la intensidad del intercambio directo, verdadero, íntimo con el espectador, en el clown de cine predomina la absoluta precisión gestual y la absoluta precisión rítmica. Actoralmente, pues fue muy fluido el asunto. Y ahí también pues reconozco que tú ayudaste muchísimo, porque ya la dirección ya no era la dirección para algo que está lejos, ¿no? Sino para algo que tienes aquí. Y era el mismo trabajo, era la misma comunicación que ya teníamos, los mismos personajes que ya teníamos, las mismas situaciones, solo comprimirlo. Y encontrar en esa compresión el mismo disfrute y el mismo juego y la misma espontaneidad. En el momento de hacer calle yo tuve que sacrificar muchas cosas de mi diseño y quedarme en general con la indumentaria, ¿no? Y asegurarme de que fuera seguro para ellos, que se pudieran cambiar, ¿no? Que diera tiempo de que Pablo Iván hiciera de la bruja al músico, del músico al soldado, ¿no? Así como pequeños como informaciones, que este soldado se viera diferente al que hacía con Macbeth, ¿no? Entonces pensar en resolución más que nada. Y en el momento de acercarme al momento digital, las bondades de la cámara son muy distintas a las necesidades del teatro, ¿no? Entonces yo tuve la fortuna de poder estilizar o refinar el diseño, ¿no? O sea, como regresar a mi idea original. Entonces pude como que aumentar en el peinado, ahondar en el maquillaje. Y aparte era algo que los jóvenes agradecían muchísimo. No había función de no dijeron, ay, está muy bonito, ¿no? Yo decía, ay, qué bueno, gracias. Creo que hay grandes aprendizajes en este proyecto. O sea, si bien fue algo que nos agarró de sorpresa, porque la pandemia todo nos agarró de sorpresa, incluso ya estando en la pandemia dije, va a durar 1 mes, 2 meses y todo eso, y resulta que seguimos en esto. Creo que para empezar la digitalidad ya es algo que está en nuestro horizonte de pensamiento, que nada, de ahora en adelante cuando estamos pensando en hacer un nuevo proyecto, estamos diciendo, ok, va presencial, va digital, va híbrido, hacemos una versión y una versión. Entonces ya está dentro de nuestro panorama de creación. Ahora creo que una de las grandes ventajas de la digitalidad, y eso creo que ese es de los grandes aciertos y de los grandes pros que tiene estos nuevos formatos, es el alcance que tenemos. Hubo otros que de plano lo negaban y decían esto no es teatro. Se hizo famosa esa frase, ¿no? De esto no es teatro. Se empezaron a inventar palabrejas. Digo palabrejas no burlándome de la gente, sino porque pues, al ser nuevas no son palabras que tengan el prestigio de los siglos, sino que son nuevas, son palabrejas, cualquiera, ¿no? Palabrejas como el convivio, ¿no? Como decir, o sea, ningún teórico del teatro de
anterior hablaba con importancia como para definir el teatro es convivio, ¿no? No de esa manera. Y claro, pues es que todo el teatro anterior no podía ni siquiera haber reflexionado sobre algo que no existía, que era la virtualidad. Entonces, a veces se agarraban de ese asunto de históricamente el teatro siempre ha sido vivo. Pues sí, porque nunca virtualidad. Pues el cuerpo poético existe, pero reinventado cuando es una cosa, un tecnovivio, ¿no? O sea, se supone que para Dubati, si no estás compartiendo el mismo cuadrante tiempo-espacio con el público, no es un convivio, es un tecnovivio. Incluso los libros, aunque no sean pantalla, son un tecnovivio. Hubo una parte que me gustó mucho, sin embargo sigo extrañando mucho el teatro, ¿no? O sea, siento que lo que pudimos encontrar en lo digital, me hace falta como volver a, o sea, como hacerlo cada función, ¿no? Y crecerlo en cada función. A mí me gustó mucho, pero lo extraño mucho, ¿no? O sea, no sé, hicimos 12 eventos para el público adolescente de varias escuelas, pero a mí me faltó como seguir reproduciendo eso, conectar cada función y concentrarte para poder hacer ese personaje, ¿no? Pues escudriñar qué es el tecnovivio con chavos, viéndolos reaccionar, estuvo padre porque pues era bien bonito, como si se rieran, aunque tuvieran el micrófono apagado, verlos reírse, o verlos aburrirse también. Pues sí, o sea, también eso era chamba nuestra, ¿no? De ellos pasan 6 horas en la pantalla, o sea, si esto es otra de las 7 horas que pasan sin encontrarse ahí con la neurona espejo prendida, divertidos, algo no nos salió bien en la digitalidad.